Salmo 42, versículo 3. Dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, o mientras me dicen todos los días. ¿Qué dice? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En ocasiones, cuando vemos o leemos las noticias que llegan, muchas veces puede resultar deprimente escuchar todo eso. Puede escuchar complicado. Y tratamos de poner por obra Filipenses 4:8. No sé si conoces ese pasaje. Ese texto que dice y que habla acerca de buscar y de pensar en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Dice en lo digno de admiración. Y termina: en esto pensad en todo ese tipo de cosas. Sin embargo, las historias que predominan hoy por hoy en los medios de comunicación, en nuestro día a día, nos hacen sentirnos tristes. Nos hacen sentirnos desfallecer. Nos hacen llegar el dolor y el quebranto de una sociedad que agoniza. De un ser humano que tiene los días limitados y marcados. Hablaba con mi esposa y está siendo complicado este mes de febrero en cuanto a pérdidas. Hace unas semanas nuestra hermana Chona partía con el Señor. La semana pasada una vecina mía, familiar, que me he criado muchos años con ella, partía también de este mundo. Personas allegadas. Hoy recibíamos la noticia de que la mamá de José Sánchez, la abuela de Nati y suegra de Mati, fallecía por la mañana. Y si pones las noticias, ves un montón de cosas que acontecen y que ocurren, que no son agradables. Tenemos ahí crisis sociales, tenemos guerras, desastres. Pasamos además por dificultades personales en casa, en el trabajo. Los gastos no alcanzan, las relaciones personales cada vez son más complicadas, las enfermedades cada vez están de una forma más generalizada y muchas otras cosas más que nos van agotando, que nos van desgastando. Hace poco, la semana pasada, recibíamos una noticia que estremece el corazón del ser humano. Una noticia que hablaba acerca de un tremendo terremoto y que causaba, tras varios movimientos anteriores, una devastación enorme en la zona de Siria, en la zona de Turquía. No sé si has visto noticias, me imagino que sí, ¿no? Están todo el día ahí poniéndolas. Y ese tipo de cosas nos hace ver todo cuanto gobierna y rodea este mundo. Nos hace ver nuestra fragilidad. Nos hace ver que estamos y dependemos muchas veces de ciertas cosas que acontecen. Mira las escenas de devastación, de dolor, de desesperación que se pueden ver en esas imágenes. Escombros, edificios que se desplomaban, personas que aún hay atrapadas. Y a medida que pasan las horas, tratábamos de ponernos en la piel de los que están allí abajo. ¿Qué estarán experimentando? Es complicado dejar de pensar en las vidas de tantos hombres y mujeres, niños, ancianos, que piensan: no tengo esperanza de ser rescatado en este tiempo.
El reloj avanza, el frío aprieta, falta el alimento, falta el líquido. Quizás algunos con heridas físicas y agotamiento en la lucha por sobrevivir. Y quizás entre ellos hay hermanos en la fe. Y alguno puede ser que en esos momentos se acuerde del Salmo 42, versículo 3 y diga: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Porque en medio de su situación y en medio de su dolor y en medio de la devastación que están pasando, lo único que tienen son lágrimas. Lo único que tienen es aquello que sale de sus ojos por el quebranto, por el dolor. Incluso puede ser que con ellos atrapado hay alguno que no crea en Dios y le esté diciendo: ¿dónde está tu Dios? Si Dios existe, ¿por qué permitió? Si Dios existe, ¿por qué estamos aquí bajo 30 metros de escombros? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Recurrimos a nuestra fe en busca de respuestas, pero a veces no es fácil encontrarla. A veces no es sencillo hallar la respuesta. Y en su mayoría de esas búsquedas nos topamos con preguntas. ¿Qué se supone que debe hacer una persona de fe en medio de una tragedia o en medio de un conflicto como el que quizás están viviendo muchos en estos momentos en esos lugares? Y es que este mundo cada vez duda más. ¿Sabes de quién? Duda más de Dios. Duda más de que Dios esté junto a él, de que su mirada esté atenta a todo lo que acontece. Duda de que Dios pueda cambiar el ritmo de su vida, y eso cierra el corazón de muchos. Eso cierra el corazón del ser humano. Le pone un candado ahí con la duda y cierra la posibilidad ante la realidad de que los ojos del Señor están atentos a su creación. Y no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Dicen los expertos que fue una confluencia de factores la que desencadenó el seísmo que hemos vivido en Siria y en Turquía. La combinación de la intensidad, su profundidad, la localización. Dicen que era como una grieta, una falla fina, pero muy larga, muy extensa. La potencia que las réplicas tuvieron. Todo eso hizo que la tragedia haya sido como la estamos viviendo. Haya sido como nos las están relatando. Y es que si lo asemejamos a la vida del ser humano, la confluencia de aquellas cosas que muchas veces vivimos, experimentamos, decidimos, caminamos, nos conduce a momentos complicados, momentos difíciles que se desatan en nuestra vida. Y eso nos lleva a la desesperación y al dolor. Pero ¿sabes? Sobre todo, lo que conduce a eso es olvidarnos muchas veces de aquello para lo que fuimos creados un día. Y la consecuencia es que únicamente nos vemos consolados en medio del llanto. Pero hasta eso lo tuvo en cuenta Jesús. Hasta en ese detalle Él estuvo atento cuando nos dejó su palabra. Hay uno de los versículos, o digamos el versículo más corto de la Biblia, en el que Jesús llora. Dice la palabra en Juan 11:35, Jesús lloró. Y ese versículo, aun siendo corto, guarda una importancia enorme, sobre todo cuando nos cuesta encontrar esperanza. Sobre todo cuando nos cuesta encontrar consuelo. Jesús llora cuando está consolando a dos amigas, a Marta y a María, o a María y a Marta. Ambas estaban de luto porque su hermano Lázaro había fallecido.
Ese Lázaro que todos sabemos luego el final de la historia y que Jesús lo levanta de los muertos y va a ser resucitado. Mira, este versículo trae consuelo a nuestras vidas. Jesús lloró porque nos consuela saber que no adoramos a un Dios insensible. No adoramos a un Dios que te ve desde lo alto, en su seguridad, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Y dice, bueno, sufre tú que yo soy Dios. No tenemos ese Dios. Yo al menos no tengo ese Dios. Si te presentan un Dios diferente al Dios que se junta en tu sufrimiento, recházalo. Porque tenemos a un Dios que no es insensible ante la desgracia. El Dios que conocemos en Cristo Jesús siente nuestro dolor, siente nuestro quebranto, siente nuestra angustia, conoce nuestra pérdida y lo más importante, llora con nosotros. Llora con nosotros. Adoramos a un Dios que puede soportar nuestra frustración, que puede soportar que no entendamos ciertas cosas, que puede soportar que incluso le preguntemos, que puede soportar que incluso en un momento determinado reclamemos. Y también es un recordatorio reconfortante saber que aunque estemos sufriendo una pena y parezca que Jesús está lejos de nosotros, parezca que Jesús está apartado, no es porque no nos ame. No es porque Él no tenga amor hacia ti y hacia mí. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, ¿sí o no? Dice que Él era su amigo. Él amaba a Lázaro. Era alguien especial para Jesús. Pero Jesús no fue a librarlo de su enfermedad. Jesús no declaró la palabra como hizo en cierta ocasión con el criado de un centurión y podía hacer que Lázaro no tuviera que pasar la experiencia de la muerte, lo podía haber hecho. Pero vemos que Jesús no lo libró de su enfermedad. Y gloria a Dios porque la historia de Lázaro no termina con su muerte, no se queda en el llanto, no se queda en la desesperación. Vemos cómo Jesús obra. Nuestra situación, y no sé cuál es la que vives en esta mañana, pero seguro que vives alguna, porque todos atravesamos alguna situación. Nuestra situación es una situación que nos puede parecer complicada. Nos podrá parecer desesperada. Y es posible que no veas solución alguna en esta mañana. Es posible que no veas salida. Es posible que mires a un lado y al otro y lo único que veas son nubes, tormentas, oscuridad. Seguramente muchos ni saben cómo salir del lío en el que se han metido. Sin embargo, quiero decirte, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Él. Aunque seguro que cuando terminamos de leer la historia de Jesús y la resurrección de Lázaro, aún nos quedan dudas, aún nos quedan preguntas. Porque aun cuando vemos lo que Dios ha obrado, podemos pensar, bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que hacer pasar a Lázaro por todo eso? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer sufrir a sus hermanas? ¿Por qué Jesús hizo que todo un pueblo, todo un vecindario, amigos de Lázaro, tuvieran que estar de luto, tuvieran que pasar el dolor de la pérdida? ¿Por qué Jesús llegó demasiado tarde para impedir su muerte, pudiendo haberlo hecho? ¿No lo resucitó luego? ¿Por qué tuvieron que sufrir ese dolor? En las tragedias que vivimos y en aquellas que la sociedad y el mundo experimenta, y no son pocas, también quedan dudas. También quedan preguntas. También hay interrogantes. ¿Por qué algunos se sienten tan desesperados al grado de querer quitarse la vida? ¿Qué lleva a alguien al suicidio? ¿Por qué personas de fe
que sirven a Dios fielmente, reciben diagnósticos médicos adversos, con enfermedades que son terminales. ¿Por qué no hay un médico en el hospital cuando va alguien que haga tanto bien, que esté sobrenaturalmente protegido y todo el que llega pueda ser sanado de las enfermedades? ¿Por qué hay desempleo en tantos hogares? ¿Por qué hay familias desestructuradas? ¿Por qué hay vidas que se pierden en desastres naturales? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué sufrimos? En esta semana fallecía un hombre de Dios que ha hecho grandes cosas en la iglesia donde él estaba, pero también a nivel andaluz. En esta semana fallecía el pastor Luciano Gómez, presidente del Consejo Evangélico Andaluz. Años trabajando para que la extensión del evangelio fuera creciendo en Andalucía, para que las leyes que se promulgan y se hacen fueran más favorables, más conforme al corazón de Dios. Alguien que de repente le detectan un cáncer de estómago y que en apenas 3 meses Dios lo lleva a su presencia. Pero Señor, ¿por qué te llevas a este hombre? Seguro que alguien se lo ha preguntado. Seguro que su esposa se lo ha preguntado. Seguro que los miembros de su iglesia están diciendo: ¿por qué, Señor, te llevas al pastor? Seguro que sus hijos se lo están preguntando: ¿por qué tuvo que suceder eso? Pero es que no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas a todo lo que acontece. Pero sí te quiero decir algo en este día, y es que aunque no recibamos todas las respuestas que queremos, algo sí sabemos, y es que Jesús llora con nosotros. Jesús llora con nosotros. Él se quiebra contigo. Él se une a tu dolor, se une a tu desesperación. Yo sé que Él está ahí en medio de esa iglesia en Huelva, llorando con los hermanos, con esa familia. Pero a pesar de todo eso, hoy quiero darte una promesa de parte de Dios. Y es que en el llanto no se detiene nuestra realidad. Jesús llora con nosotros, amén. Pero ahí no se detiene, ahí no se para. Ese no es el final de todo, o al menos no debería ser el final de nuestro recorrido. El llanto no debería quedarse anclado en nuestra vida. Quiero dejarte varios textos en esta mañana antes de continuar. Isaías 25, versículo 8, si quieres los leo yo. Dice: destruirá a la muerte para siempre. Y declara: y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Apocalipsis 7:17 declara: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. 3 textos, y podía haber cogido muchos más, que hablan de una promesa. Dios secará toda lágrima. Dios secará tu llanto. Y es que muchas veces pensamos que a Dios le gusta vernos sufrir. Pero hoy quiero decirte que es todo lo contrario, porque Él sufre con nosotros. Él llora con nosotros.
Y comenzamos en esta mañana con el Salmo 42. El autor de este salmo, según se tiene por entendido, es posiblemente uno de los descendientes de Coré. Un levita que estaba exiliado entre los gentiles, a quien oprimían y a quien cuestionaban su fe. Era alguien que lideraba la adoración a Dios. Y dice el salmista, en medio de esa situación fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y estas lágrimas podemos entenderlas menos de dos maneras, de dos formas. Lo primero que reflejan las lágrimas, ¿qué es? El dolor de alguien, ¿verdad? El dolor que el salmista tenía. Ese dolor que hacía que el salmista añorara alivio, descanso, sanidad, restauración. Y en segundo lugar mostraban el dolor del salmista por la distancia que él percibía en su exilio de Dios. Sea una o sea la otra, lo que sí podemos ver claramente es que había una necesidad de consuelo grande y profunda. Una necesidad de acompañamiento. La situación sobrepasaba la vida de este hombre y no hallaba consuelo ante aquello que estaba atravesando, ante aquello que vivía. Y seguro que has enfrentado alguna situación donde no veías la salida. Seguro que has enfrentado alguna situación como la que está expresando el salmista. Si yo preguntara en esta mañana, cada uno podríamos contar seguramente alguna experiencia, quizás vivida o quizás que la estás viviendo en estos momentos, donde lo único que tenemos es desesperación, quebranto, y donde lo único que podemos hacer es llorar, 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 llorar y llorar. Y quiero decirte, no está mal hacerlo. No está mal llorar. Es necesario llorar. Necesitamos llorar. Dios nos ha dado sentimientos y emociones. Dios nos ha dado todo ese tipo de emociones para manifestarlas, vivirlas. Él mismo lloró, ¿sí o no? Él mismo mostró ese sentimiento. En una ocasión, un conocido jugador de baloncesto, y los que seáis más mayores lo vais a recordar, se llamaba Arvydas Sabonis, no sé si os suena, de la Unión Soviética. Seguro que algunos se acuerdan, ¿no? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿No sabéis de quién hablo? Mira, Arvydas Sabonis en un momento determinado, mientras que estaba atravesando un proceso de varios años de intervenciones en el tendón de Aquiles de su pie, lo único que golpeaba su mente era que había llegado el final de su carrera deportiva. Mi carrera deportiva terminó. Y en un momento, en una entrevista, dijo: solo tengo ganas de llorar. Solo tengo ganas de llorar. Pero si conoces bien la historia de este jugador, sabrás que no fue el final de su carrera esa lesión. Sabrás que se recuperó, que salió de ella y que llegó a ser uno de los mejores jugadores de su época, que llegó a dejar una marca en el mundo del baloncesto. Por eso te vuelvo a decir que está bien llorar y es necesario hacerlo en nuestra vida cuando atravesamos procesos. Cuando atravesamos momentos de desesperación, es necesario llorar. Pero quiero decirte en esta mañana, no alimentes tu espíritu únicamente con lágrimas toda tu vida. No alimentes tu vida únicamente con lágrimas toda tu vida. Porque tienes una promesa de parte de Dios en la que Él declara que va a enjugar toda lágrima, que va a secar toda lágrima. Y sé que no es fácil asimilar esta afirmación. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo. Y sobre todo, imagínate decírselo a alguien de los que está atrapado ahora mismo ahí, en Turquía o en Siria. Dile estas palabras, seguro que no le es fácil tomarlas para sí. Quizás estás en un momento de enfermedad o de desesperación y estas palabras no te son fáciles de escuchar.
Porque hay factores que van a tratar de impedir que creamos esa promesa. Hay factores que van a tratar de bloquear la promesa de Dios en cuanto a que Él secará toda lágrima. Y eso me lleva a la segunda parte del texto que hemos leído. Dice el salmista, mientras que me estoy alimentando de las lágrimas, mientras que estoy en medio del quebranto, mientras que estoy en el dolor, dice, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es que estar en compañía de los que querían desanimar al salmista empeoraba el problema. ¿Lo has vivido alguna vez? Que estás en medio de un problema, en medio de una situación complicada y lo único que tienes al lado es a alguien que te está diciendo, tira la toalla, ríndete, haz lo que no tienes que hacer, piensa lo que no tienes que pensar, rechaza tu fe. ¿Dónde está tu Dios? Quédate en el dolor, quédate en el quebranto, no salgas de la cama. Ya tu esperanza se acabó, no tienes futuro, tu carrera deportiva terminó, tu esperanza laboral fulminada, tu familia no tiene remedio, tu marido, desprécialo ya porque tus hijos, balas perdidas. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Mira, eso ocurre hoy por hoy más de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿dónde está tu Dios? Y es que solo podemos llorar en medio de situaciones complicadas. Y cuando nos alimentamos únicamente de lágrimas día tras día, a menudo perdemos la perspectiva de que tenemos un Dios de promesas. De que tenemos un Dios capaz de cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Me gustaría en esta mañana, quiero cerrar esta palabra con el Salmo 84, versículos del 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y hay una promesa para los hombres y mujeres de Dios, de que no todo serán lágrimas, de que no todo será llanto, de que no todo será quebranto. Y esta porción del Salmo esconde 3 hermosas promesas para enfrentar la vida que nunca soñaste, la vida que nunca planificaste, el futuro que nunca imaginaste. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Por los siglos, los cristianos han llamado a este mundo un valle de lágrimas. Si tuviéramos que definir el día a día, para muchos sería esa la definición. Y Cristo ha venido, amén. Ha resucitado y volverá de nuevo. Eso es una realidad y es verdad. Sin embargo, todavía pasamos por el duelo. Todavía nos dolemos. Todavía lloramos. Todavía acompañamos a alguien en medio de una pérdida. Todavía lloramos con ellos. A pesar de esa declaración acerca de Jesús, caminamos lenta y pesadamente en medio del valle de lágrimas, con corazones cargados, atribulados, tormentados.
hijos que no levantan la cabeza, cónyuges distantes, esperanzas truncadas y sueños que nunca alcanzaremos, seres queridos que nos van dejando, amigos, personas allegadas. Y encima de todo eso, ¿sabes qué está? Nuestro desastroso pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. A veces lloramos porque las penas de la vida se han vuelto crónicas, se han quedado ahí estancadas, enconadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y llenan nuestra vida de cosas indeseables que no se van, de pensamientos que no se van, de escenas que no cambian. En otras ocasiones lloramos porque algún sufrimiento inesperado llega, ¿sabes? Llega de repente como ese meteorito que choca y que provoca un cráter profundo en medio del lugar donde ha aterrizado y hace un boquete hondo en nuestra alma. A veces lloramos incluso y no sabemos por qué. ¿Te ha pasado? Que estás de lágrimas fácil y no sabes por qué lloras. El dolor escapa a toda descripción y a todo análisis. Y es a esta sensación horrible a la que el salmista nombra como el valle de lágrimas. Un tiempo de angustia personal en el que solo puedes llorar, en el que solo puedes derramar tus lágrimas. ¿Cuántos hemos estado en ese valle? ¿Cuántos conocemos ese valle? Hemos despertado y comenzando el día desayunando lágrimas, donde abrir los ojos es toda una agonía y donde salirnos de la cama es casi una batalla, es una prueba pesada. Parece que la cama, en vez de estar unos centímetros apenas del suelo, parece que se ha levantado y cuesta trabajo bajarse de ella. Por eso el salmista lo compara con un valle, pues en ese lugar no hay muchas montañas altas, no hay muchos paisajes hermosos como el que pudimos contemplar ayer cuando fuimos de senderismo. Solo hay un camino largo que parece no tener fin. Solo hay un camino que parece nunca terminar, con un letrero que te dice en grande, luminoso ahí, al comienzo del cartel: bienvenido a la vida que nunca soñaste. Bienvenido a las experiencias que nunca pediste atravesar. Bienvenido a ese lugar en el que nunca quisiste estar. Y ahí te recibe el cartel. Pero aún en medio de todo eso, yo te quiero recordar algo. Dios siempre estará contigo para cambiar eso. Dios estará contigo para cambiar esa realidad. ¿Y en qué lo cambia? Sigue diciendo este texto que lo cambia en fuente. Y es que una fuente es algo totalmente contrario al valle de lágrimas. Es algo totalmente diferente. Ahora hay alimento, hay nutrición, donde solo había muerte. Ahora vemos aguas que brotan, que saltan, que fluyen, donde solo había un camino interminable que no conducía a ningún lado. Vuelve a haber actividad. Hay una línea que comienza a hacer pip, pip, pip. ¿Te suena? Donde solo había una línea que hacía. Vuelve a haber vida, vuelve a haber latido, vuelve a haber esperanza, vuelve a haber expectativa. Cambiar en fuente el valle de lágrimas vuelve a traer confianza en Dios soberano, atravesando nuestra adversidad. Porque fuente es una palabra que salta para vida. Fuente es una palabra que nos impulsa para vida. Es una alabanza interminable. Es algo que comienza a brotar en el interior. La segunda promesa es:
Dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Hay un proceso al llorar con amargura por todo lo que en Dios perdiste. Hay un momento en el que termina el llanto por esa vida que soñaste y se ha quedado atrás. No estás en el lugar que tú querías estar. Y la palabra lo va a comparar a cuando la lluvia llena los estanques. Y esta es una imagen extraordinaria. Cuando esto pasa, se va extinguiendo la capacidad que tenías. La imaginación se acaba. El poco control que tenías sobre todas las cosas desaparece. Las falsas seguridades, los falsos compañeros. Y vas viendo lo poco que puedes hacer para manejar tu vida. ¿Y sabes qué es? Que comienzas a darte cuenta de que Dios lo tiene todo bajo su control. De que Dios lo tiene todo bajo su cuidado. De que Él tiene el dominio soberano. Cuando termine tu llanto, cuando tus lágrimas comiencen a secarse, vas a comenzar a ver que Dios estaba en cuidado de todo. Vas a comenzar a ver que puedes dar pasos que te van a llevar de poder en poder. Tercera promesa. Verán a Dios en Sión. Él lo llena todo en todo, dice la palabra. Es decir, lleva todas las cosas a su plenitud con su presencia. El mismo Dios que está con nosotros al atravesar el valle de lágrimas. El mismo Dios que promete ir o hacernos ir de poder en poder. Ahora nos dice que veremos, que disfrutaremos, que estaremos en medio de su presencia. Veremos a Dios en Sión. Y qué hermosa promesa, hermano, en esta mañana. Todo lo que anhela nuestra alma debería ser ver cara a cara a Dios. Habitar por siempre en su presencia. Y no solo Dios lo promete, sino que Él lo garantiza. Quiero terminar. Aquellos que sufren, y seguro que habemos unos cuantos aquí hoy. El mensaje de la Biblia no es que no lloremos. ¿Me has entendido? El mensaje de la Biblia no es no llores en tu sufrimiento. La Biblia afirma que llorar es parte de la vida del ser humano. Es parte de la vida en el valle. Y su mensaje para aquellos que sufren es mucho más compasivo, más tranquilizador. Él te está diciendo hoy, yo veo tus lágrimas. Yo veo tu dolor, yo veo tu quebranto, porque no acontece nada en medio de este mundo sin que Dios lo note. No acontece nada en medio de tu vida sin que Dios sepa exactamente lo que está pasando. Tampoco ninguna de las lágrimas que salen de tus ojos. Cuando Agar alzó su voz en medio del desierto de Berseba, Dios fue a su encuentro. Cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Dios notó y se acordó de ella. Cuando David se cansó de gemir, Dios no se cansó de escucharlo. El Dios de toda consolación está atento a tu llanto. El Dios de toda consolación llora contigo. Dice la palabra que Él recoge todas tus lágrimas y la pone en su redoma. ¿Sabes lo que es una redoma? Un pequeño cántaro. Como si fuera una probeta de aquel tiempo. Un pequeño cántaro. Dice que Él recoge las lágrimas. Puede que tu angustia haya pasado inadvertida para el hermano que tienes al lado. Puede pasar, No digas, hay que ver la iglesia que se olvidó de mí. No lo digas. Igual pasó inadvertido para el que tienes al lado. Pero quiero decirte en esta mañana, para Dios no.
para Él no pasó inadvertida ni por un solo instante. La palabra dice que no duerme ni se adormece. Él está atento. Así como Dios le dijo al rey Ezequías, le dice a cada uno de sus hijos: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y eso nos lleva al siguiente escalón, y es que Él se preocupa por ellas. Se preocupa por tu llanto. Recuerda, Dios no te va a reprochar las lágrimas que viertes mientras caminas por las ruinas de un mundo caído como el que nosotros vivimos. Que Jesús nos ame y sepa cómo arreglar nuestros problemas no significa que Él tome un atajo a través de nuestros sentimientos. Él deja que pasemos el proceso. Amén. Él deja que pasemos el proceso, un proceso quizás de dolor. Porque el mismo que resucita a los muertos, primero se detiene, se queda con nosotros en nuestra pena, desciende al valle de las lágrimas y camina contigo y conmigo. Camina a tu lado. Y cada lágrima que derramas en fe, destrozado, pero a la vez confiando en Dios, abatido, pero creyendo. Sabes, cada lágrima tiene un anuncio colgado encima, tiene un cartel puesto encima que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, que Él está a tu lado, que Él está junto a ti. Y recuerda algo poderoso que Dios promete. Dice: convertiré esas lágrimas en gritos de alegría. Algunas horas antes de que Jesús fuera traicionado, antes de que pasara el sufrimiento, Él le dijo a sus discípulos: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Dice: pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Dice: tus lágrimas se secarán, la tristeza perderá su poder. Cada lágrima que vertemos nos prepara para un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios dice que sobrepasa toda comparación. Cada gota de lágrima, cada agonía desciende a la tierra como una semilla que siembras y espera brotar como un árbol de esperanza. Y tal vez eso suene imposible hoy. Tal vez te preguntes cómo este sufrimiento, este dolor, esta pena, esta realidad que vivo pueden dar lugar a la alegría. Está bien, quizás no lo entiendes en este momento. Quizás no lo ves ahora mismo. Porque los caminos de Dios, como dice, muchas veces son demasiado altos, que no logramos entenderlos, que no logramos comprenderlos. Pero puedes creer que aunque no haya motivos para la esperanza, que lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Puedes creer eso? Lo que quizás tú no ves hoy, Dios ya lo está viendo. Lo que quizás tú no puedes entender hoy, Dios ya lo está preparando. Creer que Dios va a transformar nuestras lágrimas en gritos de júbilo no significa que ya no sufriremos. No significa que el dolor se acabará. Llegará un día en que sí, lo hemos leído antes. Pero mientras estemos en este mundo, no significa eso. Significa que aprenderemos a llorar delante de Dios en lugar de maldecir su nombre. Llegará el momento en el que Él enjugue toda lágrima. Nuestro llanto puede durar una noche muy larga, pero el gozo vendrá en la mañana. Apocalipsis 21:4 dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que tu llanto, que tu dolor te acerque al que promete transformarlo, te acerque al que promete cambiarlo, que tu llanto te acerque a Dios. Cuando digas solo puedo llorar,
recuerda, Jesús te comprende. Jesús llora contigo. Él está esperando el tiempo que necesitas para cumplir una promesa sobre tu vida. Y es que secará toda lágrima, enjugará toda lágrima. Ponte de pie en esta mañana.